Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Es un gozo, hermano. Es un gozo incomparable, hermano, cuando el pueblo de Dios le alaba, hermano. Allá afuera habrá quien diga que estamos locos, hermano. Pero la presencia de Dios la pudimos sentir, amén, hermano. Cuando el pueblo le alaba, cuando el pueblo le exalta, hermano, se siente una alegría en el corazón que no se compara, hermano, con ninguna otra felicidad. Y es porque la presencia de Dios está aquí con nosotros, hermano. Yo les invito, mis hermanos, que se pongan de pie y oramos un momento, hermano. Decíamos en este último canto que para el Señor sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amado Dios, Señor Jesucristo, gracias, Señor mi Dios, por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Que estas alabanzas, Señor, sean recibidas por ti, Señor, en olor fragante, Señor, como una ofrenda, un sacrificio vivo, Señor, delante de tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias, bendito Padre Celestial, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has sostenido, Padre, con alimento, con sustento, con calzado, Señor. Todas las cosas provienen de ti, Señor, y te damos muchas gracias. Señor, perdona de nosotros todo pecado, Señor, todo lo que haya en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, Señor. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos perdones, Señor. Ten misericordia, Padre bendito. Bendice grandemente a nuestro pastor en este lugar, a su esposa, a su familia, a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre, Padre. Bendice cada corazón, bendice cada vida, cada economía, Señor. Bendice a mis hermanos del orden, de la alabanza, a todos, bendito Padre. Asimismo a mis hermanos que vienen por la tarde y a los que vinieron por la mañana, Señor, y a toda tu iglesia en todo el mundo, Señor, en todo lugar donde se alabe y se glorifique tu nombre, Señor. Sé tú con todos nosotros, sé tú con todo tu pueblo, Señor mi Dios. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros y podemos sentir tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Y si me acompaña en su palabra, en el libro de Deuteronomio, mi hermano, en el capítulo 7, versos del 6 al 8. Me da un amén, hermano, cuando esté ahí. Deuteronomio, capítulo 7, versos del 6 al 8, dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor en esta mañana, hermano, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y dice el 7, hermano, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros, dice la palabra, eras el más insignificante de todos los pueblos. Y dice el 8, hermano, sino cuanto Jehová os amó, dice el Señor, gloria a Dios, hermano, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Mire, hermano, mi hermano en la coordinación, mi hermano David nos decía, siéntase privilegiado, hermano, de estar aquí. Y es una gran verdad, hermano, así debemos de sentirnos, privilegiados, porque el Señor nos rescató, hermano, a la mayoría de los que estamos aquí, de lo más vil y menospreciado del mundo, nos sacó el Señor para darle gloria a su nombre. Del lodo cenagoso donde estábamos, de ahí nos tomó el Señor, hermano. De estar en nuestros delitos y nuestros pecados, de ahí nos rescató el Señor, hermano. A muchos de los que estamos aquí, hubo quien tuvo la oportunidad, gloria a Dios, de nacer en una familia cristiana, hermano, qué bendición. Pero a muchos nos rescató, hermano, y no porque seamos más que la demás gente, hermano. No porque seamos más que las demás personas que hay allá afuera, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque ciertamente el Señor no hace acepción de personas. El Señor quiere que todos y cada uno de los seres humanos vengan delante de su presencia y se arrodillen, se postren delante de su presencia y le reconozcan como único y suficiente Salvador. Pero las personas no quieren, hermano. El corazón del hombre está endurecido y de continuo busca lo malo. Mas el Señor, hermano, en su amor y en su misericordia nos rescató a nosotros, hermano. Y volvemos al versículo 6, hermano. ¿Para qué nos rescató, hermano? Para ser un pueblo santo para Jehová.
para ser un pueblo especial delante de sus ojos, hermano. Y así, hermano, como pueblo de Dios, como pueblo escogido por Dios, yo le invito a que me acompañe, mi hermano, al capítulo 10 de ahí mismo, de Deuteronomio. El capítulo 10 de Deuteronomio, mi hermano, en el versículo 12 y 13, recordando, hermano, que somos el pueblo de Dios. Amén, hermano. Somos pueblo de Dios. Y dice el versículo 12, ahora pues Israel, somos parte de ese pueblo, hermano. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y dice el 13, mi hermano, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Los dos versículos, hermano, que acabamos de leer es una pregunta, hermano. Es una pregunta, si usted se da cuenta, desde el versículo 12 al 13, es una sola pregunta, pero viene ahí mismo explícitamente la respuesta, hermano. Y dice la palabra, ¿qué pide el Señor de Israel? ¿Qué pide Jehová de su pueblo, hermano? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Y son 5 puntos bien importantes, hermano, y el primero de ellos es que temas a Jehová tu Dios. Que temas a Jehová tu Dios. Si me acompaña, hermano, en Proverbios 8, versículo 13. Ciertamente un versículo muy conocido, hermano, es Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice la palabra que el principio de la sabiduría, el principio de vivir sabiamente, el principio de vivir conforme a la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y como muchas veces nos han explicado, mi hermano, el temor de Jehová no es tenerle miedo al Señor. ¿Por qué tenerle miedo al Señor, hermano, si Él quiere lo mejor para nosotros? Él nos quiere corregir con amor y con dulzura. Él quiere que andemos en sus caminos para que seamos prosperados. ¿Por qué temerle al Señor, hermano? Más dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Honrar a nuestro Señor, respetarlo, obedecerlo y sujetarnos a su voluntad, hermano. Mas mire, hermano, dice el capítulo 8 de Proverbios, en el verso 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Sencillo, hermano, concreto, la palabra de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el Señor, aborrezco. Es sencillo, hermano, la palabra de Dios es tan clara, hermano. El temor de Jehová es aborrecer el pecado, es echarlo de nuestra vida, hermano. Si hay algo que todavía estorbe en nosotros la comunión con el Señor, echarlo de nuestra vida, hermano. Decía nuestro hermano Alejandro, nuestro pastor en este lugar, el jueves, hermano, en la palabra que compartió, de mucha bendición, hermano, muy hermosa. Si tiene la oportunidad de escucharla por el canal de YouTube, hermano, decía mi hermano que todo aquel que invoca el nombre del Señor, dice, apártese de toda iniquidad. Sea cual sea el nombre, hermano, pecado es pecado, apartémonos de él. Robar, mentir, maldecir y todo aquello que sea de mal nombre, hermano, apartarnos de él. Y dice, aún la soberbia y la arrogancia, dice la palabra de Dios. Todo eso, hermano, si hay algo en nosotros, quitémoslo, hermano. Quitémoslo. Y es el primer paso, mi hermano, en estos versículos que leíamos, el primer paso que debe de dar el pueblo de Dios. De los 5 puntos que vamos a tocar, hermano, este es el primero. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el Señor les dice esto
al pueblo de Israel en ese tiempo, porque el pueblo de Dios era rebelde. El versículo que leíamos de Deuteronomio 12 y 13 viene después de que sube Moisés por primera vez al monte. El Señor le da los 10 mandamientos, y cuando bajan, hermano, el pueblo ya tenía un ídolo, ya le estaban adorando un becerro. Vuelve a subir Moisés, hermano, a recibir nuevamente esa escritura en las tablas que el Señor le ordenó que hiciera. Y por eso el Señor le decía, hermano, es necesario primeramente esto, que temas a Jehová tu Dios, que te apartes de tu rebeldía, que te apartes de andar conforme a tus caminos, que te apartes de todo lo malo y me sigas. Y mira, hermano, el segundo punto del que leíamos ahorita en Deuteronomio, nuestro versículo principal, dice la palabra que andes en todos sus caminos. Si me acompaña, mi hermano, en Isaías 55. El segundo punto, hermano, el primero era que temas a Jehová tu Dios, y dice el segundo que andes en todos sus caminos. Dice Isaías 55, a partir del verso 6, mi hermano, dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová, hermano, buscar al Señor en todo tiempo, en todo momento. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Y dice el versículo 7, hermano: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y dice la palabra, hermano: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano, dice la palabra: deje el impío su camino. Volvemos a el pueblo, hermano, el pueblo de Israel, que era rebelde, que siempre quería algo que no podía tener, hermano, porque no aceptaban la voluntad de Dios en su vida. Mas en nosotros, hermano, no debe de ser así. Si nos estamos equivocando, hermano, en algo, porque puede pasar, hermano, a lo mejor sin darnos cuenta, pero el Señor es grande en misericordia y su amor es incomparable. Y dice: deje el impío su camino y vuélvase al Señor, hermano. Vuélvase al Señor, que el Señor será amplio en perdonar. Y dice, hermano, el versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Si nosotros queremos andar conforme a nuestra voluntad, hermano, no es así, hermano. Si nosotros tenemos una disyuntiva enfrente de nosotros, hermano, busquemos el consejo del Señor. El Señor nos va a mostrar ese buen camino. El Señor nos va a mostrar por dónde debemos de caminar, por dónde debemos andar o qué es lo que debemos hacer. Porque el Señor en su palabra, hermano, tiene respuesta para todo. Amén, hermano. Y sus caminos del Señor, dice la palabra de Dios, son más altos que nuestros caminos. Nosotros podemos tener un plan, hermano, bien hecho y bien formado conforme a nuestros pensamientos, pero si está lejos de Dios, hermano, ese no va a prosperar. Debemos de buscar de nuestro Señor y andar por los caminos que el Señor quiere que andemos, hermano. Y dice el versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor siempre, hermano, siempre mostrándonos esa soberanía que solo Él tiene. Es alto y sublime es nuestro Señor. Y que el Señor, hermano, tiene para nosotros cosas mejores, hermano. De las que podamos pensar, nosotros podemos pensar en cosas buenas, en cosas muy de mucha prosperidad, no lo sé, hermano, conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestra idea, pero los pensamientos del Señor son mejores. Y eso es estando aquí en la tierra, hermano, en los caminos que podamos tener aquí. Pero mira, hermano, hay un solo camino que nos lleva a la presencia de Dios, que yo creo que es a donde todos queremos llegar. Amén, hermano. Dice Juan, hermano, 14:6, muy conocido, hermano, este versículo. Juan 14:6.
tiene, mi hermano? Juan 14:6, dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, el Señor es el único camino. No hay para más, hermano. Allá afuera buscan santos, buscan ídolos, buscan cosas que no convienen, hermano. Mas nosotros sabemos que el único camino que nos va a llevar a la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que dio su vida en la cruz por amor a nosotros, hermano. Por ese amor incomparable que vamos a ver a continuación ahorita, hermano. Pero Él es el único, hermano. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otro camino fuera de Él, hermano. Y nosotros tenemos que estar atentos a su palabra. Tenemos que estar atentos a lo que Él nos quiere decir, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces pasa que escuchamos su voz, escuchamos su palabra, el Señor nos quiere decir algo y nos hacemos los que no entendemos, los que no oímos. Mas no hay otro camino, hermano, que nos lleve a la presencia de nuestro Dios para estar con Él, alabando y exaltando su nombre por toda la eternidad. Y mire, mi hermano, el siguiente punto de estos 5 que le comentaba es que lo ames. Dice la tercera parte de Deuteronomio 10:12, que lo ames. ¿De qué forma, mi hermano? Si me acompaña a Marcos, ahí atrásito, hermano. Marcos 12. Marcos 12, hermano, del 28 al 34. El gran mandamiento, hermano, dice por título. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hermano, amar al Señor con todo el corazón, hermano, con todas las fuerzas y con toda nuestra mente. Hermano, que el Señor en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, sea lo primero en que pensemos al abrir nuestros ojos, hermano. Y durante todo el día el Señor esté ahí con nosotros, hermano, y que nuestra boca siempre declare las grandezas y las maravillas de nuestro Señor. Y que al momento de acostarnos, hermano, a descansar, que el Señor sea lo último de nuestro día, hermano. Así debe de ser el Señor en todo tiempo, hermano. Al momento en que nos levantamos, en el que vamos a trabajar, en el que regresamos y descansamos, ahí debe de estar el Señor con nosotros, hermano. El Señor ahí está, hermano, más uno es el que lo busca, hermano. Uno es el que procura buscarle en todo tiempo y en todo momento. Y mire, hermano, si me acompaña, en Juan, regresamos a Juan, hermano, capítulo 14, verso 15. Mire, hermano, si yo salgo a la calle ahorita yéndome de este lugar y me encuentro a 100 personas allá en la calle y les pregunto si creen en Dios, muy probablemente, hermano, 90 me contesten que sí. 90 me van a decir: sí, sí creo en Dios, porque hay quien no cree, hermano. Y si de esas 90 personas les pregunto nuevamente que si aman a Dios, muy probablemente solo 50
me contesten que sí. No sé, hermano, tal vez las 90, tal vez 70. Pero no me conteste, hermano, nosotros amamos al Señor. Nosotros estamos poniendo al Señor por primer lugar, más allá de nuestra esposa, más allá de nuestros hijos. El Señor es el primero, hermano, en nuestro día a día. Así debe de ser, hermano. El Señor es por encima de todas las cosas, porque el Señor tiene cuidado de todo. Mas mire, hermano, si allá afuera les pregunto si aman al Señor, me van a decir, sí, tal vez, pero andan conforme a su voluntad, andan conforme a sus deseos, andan conforme a sus pensamientos. Y no es así el amar al Señor, hermano. Dice Juan capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Atesorarlos en el corazón, hermano. Guiarnos conforme a ellos. Vivir conforme a su palabra, hermano. Él dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Muchas veces, hermano, podemos salir de aquí, de este lugar. Y sí, hermano, ciertamente somos hombres, se nos olvidan muchas cosas. Pero cuando lo hacemos con intención, hermano, de decir, voy, escucho palabra, pero saliendo yo ya no sé nada. Saliendo, hasta yo mismo provoco que se me olvide lo que escuché. Y no debe de ser así, hermano. Dice la palabra, si me amáis, guarda mis mandamientos. Guardemos, hermano, atesoremos la palabra de Dios. Y dice, hermano, el versículo 21, nos saltamos de ahí mismo al versículo 21, hermano. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Cuántos no queremos ser amados por el Señor, hermano? Yo creo que el Señor nos ama, hermano. A pesar de todas las cosas, el Señor nos ama y nos tiene paciencia, hermano. Y dice la palabra, hermano, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, y le repite nuevamente, hermano, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Mas dice el 24, hermano, el que no me ama, el que no ama al Señor, dice, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído, dice nuestro Señor Jesucristo, no es mía, sino del Padre que me envió. Es una manera bien importante, hermano, de mostrar ese amor que tenemos para con nuestro Señor, hermano. Es importante poner al Señor en primer lugar, hermano, pero la palabra es clara. Y dice, si me amas, guarda mi palabra. Si me amas, atesórala en tu corazón. Y no solo eso, hermano, pongámosla por obra. Vivamos haciendo la voluntad de Dios, vivamos conforme a sus mandamientos, vivamos, hermano, la palabra de Dios. Vivámosla así, de esa manera, hermano. Y de esa manera nosotros estaremos mostrando ese grande amor que le tenemos para el Señor, hermano. Y el Señor nos amó de una manera inimaginable, hermano. De una manera grande, hermano, que, repito, el Señor dio su vida por amor a nosotros, hermano. Nosotros debemos amar al Señor, guardando sus mandamientos, viviendo conforme a su palabra, hermano, día a día, hermano, no solo los domingos, no solo los días de reunión, hermano, sino allá afuera, hermano, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros vecinos, vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y miren, mi hermano, el cuarto punto de nuestro versículo principal de Deuteronomio es que sirvas a Jehová. Pero no solo eso, hermano, no dice servir por servir. Dice que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, es el mayor ejemplo que tenemos de ello. Si me acompaña, hermano, Mateo 20. Ciertamente, hermano, nuestro Señor Jesucristo vino a darnos ejemplo. Él vino a servir, no a ser servido. Él vino a dar su vida en la cruz por amor a nosotros. Él vino, hermano,
a sanar enfermos, los levantaba a los paralíticos, abría los ojos de los ciegos, abría los oídos de los sordos. El Señor vino a servir, hermano, y nunca buscó la gloria de los hombres, hermano. Dice la palabra de Dios que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. El Señor vino a servir, hermano, y nos vino a dar ejemplo de cómo debemos de hacer las cosas. Tan así, hermano, nos dio el ejemplo el Señor, que viene en la Escritura, hermano, que el Señor le lavó los pies a los discípulos. El Señor le lavó los pies a los discípulos. Era una costumbre en aquel tiempo, hermano, que aquel que recibía invitados en su casa era parte de la hospitalidad que se les daba. Le lavaba los pies. Y así lo hizo el Señor con sus discípulos, hermano. Mas mire, hermano, el Señor, dice Filipenses 2, en el versículo 6 y 7, que el Señor no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, hermano. No dice que tomó forma de hombre, hermano, tomó forma de siervo, porque vino a servir. Y mire, mi hermano, en el Mateo 20, ya está ahí, mi hermano, versículo 24 al 28. Esta palabra viene, hermano, de una madre que se acerca al Señor Jesucristo, la madre de Santiago y de Juan, y le dice al Señor: Señor, que mis hijos estén sentados uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y el Señor le dice: esto yo no lo puedo dar, dice, no es algo que yo pueda dar. Entonces los apóstoles, hermano, los que estaban ahí con nuestro Señor Jesucristo, se molestan por esta petición que le hace esta madre de Santiago y de Juan. Y dice el 24, hermano: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Dice la palabra: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y dice el 27, hermano: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor, hermano, no vino para ser servido. El Señor vino para servir, hermano. Ciertamente en una empresa, hermano, el patrón, el jefe, es servido por todos, y hasta le arriman el agua, le arriman todas las cosas, hermano. Mas dice el Señor: entre vosotros no debe de ser así. El que quiera ser el mayor de nosotros será vuestro servidor, hermano. Y así es, hermano, delante de los ojos de Dios. Siempre debemos de servir a nuestros hermanos, a servir en la congregación, y no solo aquí, hermano, podemos servir ayudando a nuestros hermanos que tengan alguna necesidad. Podemos servir, hermano, visitando enfermos. Podemos visitar a los que estén en la cárcel, hermano. Servir a nuestro Señor de todo nuestro corazón, hermano. Servirlo con todo el alma. Así lo dice el versículo, hermano. Servirlo con todo el corazón y con todo el alma. Ciertamente, hermano, es bueno levantar una silla, hermano, y qué bendición tan hermosa que termine el servicio de las 6 de la tarde y se recoge en 5 minutos, hermano. Es una bendición bien hermosa, hermano. Más dice el Señor que lo que hagamos para servirle, cualquier cosa que hagamos para un hermano, dice la palabra, es como si lo hiciéramos para él. Y así lo debemos de hacer siempre, hermano. Mira, hermano, si me acompaña a Filipenses 2, versículos 2 al 4. Nos dice el Señor de qué manera debemos de servir, hermano. Filipenses 2, versículos 2 al 4. ¿Lo tiene, mi hermano? Dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice el Señor: nada, hermano, en lo que podamos servir a nuestro Señor. Y como le repito, hermano, todo aquello que hagamos para un hermano, hagámoslo como si fuera para el mismo Señor. Así lo dice la palabra, hermano. Nada hagáis por contienda
o por vanagloria. Antes bien, dice la palabra de Dios, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí está la palabra, hermano. Sirviendo con humildad, como si fuera para el Señor mismo, hermano. Con amor a nuestros hermanos, con amor a nuestro Señor y por amor a la obra. Y mire, hermano, el último punto dice que guardes sus mandamientos. Si me acompaña, hermano, a Josué, capítulo 1, hermano. Josué capítulo 1, hermano, versos del 7 al 9. El último punto, hermano, de nuestro versículo principal de Deuteronomio 10:13 es que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Moisés, hermano, no entró a la tierra prometida. Esa tarea se la encargó el Señor a Josué. Josué iba a ser encargado de ir delante del pueblo para que poseyera toda la tierra que el Señor les habría de dar. Y dice el versículo 7, hermano, solamente el Señor le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y mire esta parte, hermano, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Dice, lo repito nuevamente, hermano, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y dice la palabra, no te apartes de ella, no te apartes de esa ley, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice el 8, hermano, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice el Señor, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, cosa bien importante, hermano. Si vemos el punto 5, hermano, de guardar los mandamientos de Jehová, es lo mismo, mi hermano, que el punto 3, que lo amemos, hermano. Cuando nosotros amamos al Señor, entonces estamos guardando esos mandamientos. Y el Señor nos dice, es difícil, sí va a ser difícil. No es sencillo, pero dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor va a estar ahí con nosotros. Así lo dice la palabra, Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y mire, mi hermano, si regresamos a Deuteronomio 10, me hace favor, hermano, Deuteronomio 10, ya para concluir. Amén, hermano. Como pueblo de Dios, hermano, lo volvemos a leer, como pueblo de Dios es lo que el Señor nos dice, y dice la palabra, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y así mismo, hermano, el Señor tiene un orden para todo. Y lo primero que nos pide es que temas a Jehová. Y ya lo escudriñamos, hermano, apartémonos del mal, que temas a Jehová, que andes en sus caminos, hermano. No andemos conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestra idea, conforme a nuestros pensamientos, hermano. Andemos en el camino del Señor. Y aún mayormente, hermano, hay solo un camino para llegar a la presencia del Padre, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros ya tememos al Señor para apartarnos del pecado y ya andamos en sus caminos, hermano, entonces lo vamos a amar. Lo vamos a amar, hermano, de tal manera en que vamos a guardar sus mandamientos y los vamos a poner por obra. Y ya amando a nuestro Señor, hermano, le vamos a servir con todo el corazón y con toda nuestra alma. Y todo lo que hagamos para un hermano es como si lo hiciéramos para el Señor. El Señor tiene un proceso, hermano, tiene un orden en todas las cosas. Y el último de ellos, hermano, es guardar los mandamientos. Que guardemos los mandamientos de nuestro Señor y los cuidemos, le decía a José, cuidemos de ponerlos por obra. Cuidemos de hacer conforme a la voluntad de nuestro Señor. Hermanos, que Dios les bendiga.